Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Salud, se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Doctor, bienvenido, gracias por llegar aquí a pesar de la lluvia y las dificultades. Un placer tenerle con nosotros. Bueno, muy buenos días y para mí es un gusto pues estar compartiendo con ustedes aquí en Matinal como siempre. Bueno, Ciertamente las lluvias están difíciles. Hemos saltado muchos charcos. ya hemos andado bueno como el de hoy, ¿verdad? Exactamente. Bueno, usted tiene justo un año hoy que dejó el cargo de ministro de Salud. Así Le tocó por primera vez bregar con una pandemia que casi todos los que vivimos en el mundo de hoy no la conocíamos, porque hace justamente un siglo que no conocíamos una situación pandémica como fue la que se vivió en el mundo entre el 18 y el 20, ¿no? La fiebre española. Bueno, por su experiencia y por lo que ha visto cómo el gobierno ha estado manejando la situación y lo que tenemos hoy, ¿cuál es su perspectiva de esta situación? Bueno, el aniversario del gobierno yo pienso que tiene unas características. Número uno, un despliegue propagandístico extraordinario para celebrar este aniversario, que ya no es el 16 de agosto, sino una semana aniversario, que es lo que se han tomado. Todavía el presidente, tengo entendido, que va a hablar pasado mañana. De modo pues que Lo va a hacer pasado mañana porque lo iba a hacer hoy, pero exacto. con la tormenta lo han pospuesto. Perfecto. Entonces, ¿qué veo en todo esto? Ese esfuerzo de propagandístico que se ha hecho centralizado, todas las exposiciones que se han hecho sectoriales en la figura del presidente, y lo cual concuerda bastante con los rumores y el activismo y el proselitismo, pienso yo, de promoción de reelección presidencial. En el campo propiamente de la salud, lo que he visto en las exposiciones que se han hecho son medias verdades, algunas mentiras y otras muchas promesas de cosas. Yo diría que en las promesas está lo sustantivo de las exposiciones, al menos la que hizo el ministro de Salud, que es quien más detalle da en sus exposiciones sobre elementos puntuales. Y quiero señalar que justamente esa exposición se basó primero en continuar, en culpar al gobierno anterior a un año de gestión de elementos como lo que él señala de que se dejaron, que se abandonaron el programa materno-infantil, el programa ampliado de inmunizaciones, etcétera. Y yo quiero recordar, para que tengamos una idea, que traje algunos elementos que nos hagamos una idea de la verdad o la falsedad de esto. La mortalidad materna en 2020 terminó en 113 fallecimientos, con búsqueda activa. El sistema de búsqueda activa, una vez que se cierran las estadísticas que figuran en el boletín, es cuando se va a revisar en los hospitales y clínicas algún fallecimiento adicional que no haya entrado dentro de los reportes y completa la mortalidad de ese año. 2020 ya concluyó, 2021 lleva 140 al boletín 28 muertes, de manera que está por encima del 2020, significativamente en un 24%, sin búsqueda activa, que habitualmente agrega 10 a 20 muertes adicionales. De manera que lo que estamos viendo ahora es un descarrile, sobre todo en 2020. ¿Cómo se manifiesta más todo esto? Y es donde podemos ver la falsedad o la el mal examen del tema materno-infantil. No pasó eso con la mortalidad infantil, que se mantuvo desde el año 2017 en un descenso permanente, incluyendo 2020, que tuvo 1.321 muertes, pero estamos en 1.500, tengo el dato por aquí, estamos hablando de 1.576 muertes. Entonces, la pandemia afectó mortalidad materna, pero no afectó la mortalidad infantil. ¿Me van siguiendo? Es decir, hay una ruptura en del 2020 al 21 en el que sube la mortalidad infantil en más de un 20%,
sin que haya pasado del 20 hacia atrás, que venía en un descenso continuo. Estamos con relación a América Latina, ¿cómo estamos? Estamos mal, porque venimos mal desde hace años. Venimos en un descenso Pero seguimos progresivo, entonces. pero seguimos mal. Por ejemplo, ustedes recordarán la Alianza Materno-Infantil que lanzamos durante el año 2019 y que redujo en más de 20 años a 94 la razón de mortalidad materna, desde 107. Por ese esfuerzo colectivo que se hizo. Que hubo cierto impacto de la pandemia en la mortalidad materna. Creo que sí que hubo cierto impacto. Pero lo que se está viendo ahora en este año es muy superior a las variaciones que estábamos mirando anteriormente. Incluso en las infectadas por COVID-19. Cuando Plutarco el 27 de febrero entregó, habían 346 infectadas con COVID-19. Nosotros la dejamos en 129, con 12 fallecidas. Hoy, el día 10, está en 1.195. De manera que se ha producido un proceso de infección de embarazadas mucho más prolijo que lo que se venía produciendo Doctor, anteriormente. hay una información, cuando se habla de los préstamos que supuestamente se han tomado, que se habla de 14,000 millones de pesos, una de las cosas que alegan ellos el actual gobierno es que muchos de esos préstamos tienen que ver con la pandemia. ¿Cuántos realmente tienen que ver con la pandemia? Bueno, ellos tendrían que explicar en qué renglones, porque una cosa es dar un dato general y otra cosa es el detalle del uso que se ha hecho de eso. Yo pienso que el gasto principal se ha ido a vacunación, que es donde está uno de los costos mayores, y es el gran éxito de esta gestión en materia de salud. Nosotros dejamos en 86.737 casos positivos y 1.443 fallecidos el 16 de agosto, sin vacuna. La gran diferencia son las vacunas, que nosotros no disponíamos de ellas. Entonces, presumir de baja de letalidad y de baja incluso de la positividad con vacuna es lo que se espera de todos los programas de vacunación del mundo. No es algo que exclusivo de República Dominicana, sino de que todos aquellos países que han avanzado en la vacunación van a bajar su positividad y van a bajar también la letalidad. Eso está bastante establecido. De manera que hay que atribuir a la adquisición de las vacunas en República Dominicana. Y dentro de eso, de temas de vacunación, que básicamente se ha basado en la Sinovac, y hay que ver el impacto que ha tenido Sinovac, que se ha hecho precisamente por las grandes facilidades y el movimiento diplomático internacional que facilitó el gobierno de Danilo Medina, abriendo las relaciones con China y que fue la salvación para este país. Todavía hoy no nos han dicho dónde están los 10 millones de AstraZeneca. Y ahora están llegando a chorrito la Pfizer, que dentro del plan de vacunación que debo celebrar, que hemos promovido, que hemos participado en todo este proceso, porque este es un tema país. Doctor, pero atribuirle el éxito del plan de vacunación a Danilo Medina es como que forzar un poco el argumento. ¿Cómo es la cosa? Atribuirle el éxito del plan de vacunación a Danilo Medina es forzar un poco el argumento en cuanto a que sí, efectivamente, son las vacunas chinas que se han usado, pero el gobierno ha puesto un esfuerzo extraordinario, incluso dentro de la dinámica con China, para lograr tener las vacunas. De otra forma, cualquier país con relaciones diplomáticas con China tuviera resuelto su problema de vacunación y no es el caso. El embajador Garavito jugó un extraordinario papel en esto, pero no estoy atribuyendo el éxito del plan de vacunación al gobierno Medina. Lo que estoy diciendo es que cuando se habla de éxito, de letalidad, de positividad, está basada en la vacunación. Se hizo una gestión de compra de la vacuna porque estaban disponibles en el mercado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo llegan las vacunas? Vienen en febrero y en septiembre se empieza todo el proceso de gestión para la adquisición a futuro. La primera vacuna que se contrató, ¿cuál fue? AstraZeneca. Llegó AstraZeneca al país. La segunda fue Pfizer. ¿Cuánto ha llegado de los 10 millones de Pfizer?
está llegando a chorrito. El gran éxito fue la Sinovac. Y resalto, no estamos atribuyendo el plan de vacunación. El plan de vacunación le correspondía establecerlo a este gobierno, no a un gobierno que cerró sin que existieran vacunas disponibles y que estaban en fase 2 y fase 3 todas. Y eso explica por qué la tardanza hasta inicio de este año de las vacunas, porque no estaban disponibles. Cuando ellos hacen la negociación, precisamente, y eso es un punto positivo que estamos diciendo, no porque el gobierno Medina fuera que lo hiciera, porque no nos tocaba. A nosotros nos tocaba contener con 3 elecciones, procesos electorales, contener el mayor impacto que esto pudiera tener con medidas de salud pública y epidemiológica, que fue lo que hicimos, y sin vacunas. Y en el escenario actual, Y en medio de eso nosotros tuvimos una media de 503 casos por día, en el sin escenario vacunas. actual, donde ya el gobierno ha empezado a desmontar el toque de queda de una manera que ya es evidente que implica un cambio en su política de contención de la actividad económica. ¿Qué expectativas tiene usted que manejó una buena parte de la pandemia y cuál es la posición del PLD con relación a ese tema? Bueno, yo creo que aquí, como en todos los países que han avanzado en el tema de vacunación, hay que tomar en cuenta la franja de vulnerabilidad que tenemos. Estamos en un 50% de 2 dosis, de manera que el restante de la población tiene una dosis o no tiene ninguna. De modo pues que tenemos una alta franja de vacunación, sin contar los haitianos. Y cuando digo los haitianos es porque el mapa epidemiológico no se mide como el mapa geográfico, sino quién está circulando dentro de la sociedad y que puede ser un vector en la transmisión y contagios que se puede dar del virus. De modo pues que en esa situación y producir la apertura como se produjo noviembre, diciembre del año pasado, que terminó con el pico de enero, que es el más alto que hemos tenido, hay que tener la relación entre apertura y nivel de contagio, porque aquí hay una evidente ruptura del distanciamiento, hay una evidente relajación del uso de mascarilla y la gente está abiertamente, digamos, desarrollando sus actividades, y eso es un peligro que tenemos que tener una vigilancia cada vez más activa para tomar las medidas de control que haya que tomar más adelante. Doctor, las informaciones oficiales indican que alrededor del 50% del país tiene sus 2 vacunas. Hay otra partida de que se puso una y que extrañamente como que parecería que no se ha motivado mucho por ir y ponerse la segunda. Sin embargo, el gobierno ha llamado a una posibilidad de una tercera vacuna, una tercera vacuna diferente a la que se había puesto. ¿Qué posibilidades reales tiene el país de concluir ese proceso? Qué sé yo, 80% tal vez para la población, digamos, que se pueda inocular a nivel colectivo. Bueno, el gobierno tiene las vacunas y tiene que caminar hacia 80 o más % de población vacunada. Eso es sí o sí. Pero nosotros no podemos echar... ¿Qué falta para que la gente se convenza de que tiene que ponérsela? Porque aún los que se han puesto la primera parecerían estar resistidos a ponérsela o ser indiferentes. Fíjese el caso de Estados Unidos, que está identificado la zona central, centro-sur de Estados Unidos, con una alta resistencia. El trumpismo, por ejemplo, que ha sido un promotor de la antivacuna, cómo le han generado a un proceso que iba vertiginosamente ascendiendo en la vacunación, se ha detenido y ha estado vinculado a los temas de los contagios que estamos viendo en Estados Unidos. Miami está viviendo una ola extraordinaria de contagio en la Florida. Aquí tenemos exactamente las amenazas iguales. Y debo decir que a propósito de la tercera dosis, lo que los datos nacionales indican es que teniendo la proporción más alta de vacuna con Sinovac, ha estado acompañada por una reducción de los casos positivos y una reducción de la letalidad. De manera que justo con Chile y otros países que han usado la vacuna, en general podemos decir que hay una baja incidencia de la enfermedad, que ha bajado la gravedad de las enfermedades y las hospitalizaciones, como la estamos viendo aquí. Ahora, ¿se puede entender que el llamado a la tercera dosis
frenó un poco el entusiasmo colectivo de irse a poner la otra. Yo pienso que generó una confusión en la población y creo más todavía. Si teníamos un 30% de gente que no se había puesto vacuna, ¿por qué en vez de distraer 500,000 vacunas, dosis, no la aplicamos a esa proporción de gente que no tiene ninguna vacuna y avanzar hacia las 2 dosis, que es la mayor garantía que tenemos? Perdón. En Estados Unidos, FDA acaba de aprobar precisamente la tercera dosis. ¿Para quién? Como lo ha hecho Israel. Para aquellas personas, y lo había explicado anteriormente, que tienen comorbilidades o situaciones especiales y que bajo vigilancia médica se le ponga esa tercera dosis, no bajo una apertura total cuando tenemos una franja sin vacunar tan alta como Doctor, tenemos se nos aquí. acaba el tiempo. En 30 segundos, ¿debe el presidente Abinader, luego de recibir el Código Penal, observarlo por el asunto de las 3 causales? No solamente por las 3 causales, hay otros elementos, pero creo que sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con las 3 causales. Muy Y bien. pienso que una buena parte de la población, y creo que respondería más Bueno, a un comportamiento del Si Estado. si sale bien. si sale como está, yo creo que hay aspectos de discriminación que son peores que la Muchísimas gracias, doctor. Exacto, hay Rafael. elementos más que considerar en ese sentido. Gracias por haber estado con nosotros y por su esfuerzo por llegar a pesar del clima. Señores, gracias por la sintonía. Despedimos la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.